Bien, el texto que estamos viendo es Colosenses 3:12, nuestra serie Miembros de la Comunidad del Evangelio. Somos miembros todos de la iglesia, pero estamos aprendiendo y tratando de que cambie nuestro vocabulario y metamos en nuestro vocabulario esta idea de que somos discípulos, sí, pero somos miembros de una comunidad que se distingue de una forma, que el Evangelio informa y vivimos de cierta forma. Por el Evangelio se manifiesta esa forma de vida. Entonces hace 2 semanas Alex empezó a traer ya qué significa entonces la comunidad del Evangelio, cómo eso debe de verse. Y la semana pasada yo empecé hablando de que somos una comunidad de amor. ¿Okay? La primera parte fue en base a la definición de amor que di, a las 4 partes del amor, y ahora vamos a ver la segunda parte, o sea, la segunda mitad de esa definición. Dice Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, eso es lo que somos. Somos en Cristo, fuimos llamados, fuimos escogidos, somos santos, estamos apartados y Dios nos ama a nosotros. Pero dice, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces hablábamos de que somos un cuerpo y que el cuerpo, la característica de los miembros de ese cuerpo es que están unidos. Alex habló de que somos una comunidad y como comunidad, ¿verdad? Estamos llamados a mantenernos unidos. Pero ¿qué tipo de comunidad somos? Ok, somos la comunidad del Evangelio, pero ¿qué tipo debe de ser una comunidad del Evangelio? Y entonces el Señor nos lo aclara muy bien, muchas repetidas veces en el Nuevo Testamento, diciéndonos que Él nos dejó un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis los unos a los otros, como Él nos ama a nosotros, así debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Y dijo, y esta va a ser la marca distintiva de ustedes. Esto es lo que debe de señalarlos a ustedes como mis discípulos. En eso el mundo va a saber que son mis discípulos. No en que tengan muy padres reuniones, no en que tengan, no en que hagan muchas buenas obras. No, quiero que se amen como yo los amé. Y empezamos a ver la semana pasada que eso es más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Porque en una comunidad como nosotros hay roces. En una comunidad donde están pecadores regenerados, porque todavía tienen una naturaleza pecaminosa, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber roces. Y lo que la Escritura nos dice es que esos roces el Señor los tiene aquí y nos pone así precisamente para que nosotros aprendamos a amar y le demos la gloria de esa forma. En el cielo no vamos a tener que perdonar ni soportar. Es más, yo creo que en el cielo ni siquiera vamos a estarnos haciendo el bien unos a otros, porque tendremos el máximo bien, estaremos ya con Cristo. No necesitaremos nada. Entonces el amor específico, ¿verdad? Aunque dice la Escritura que el amor no va a pasar, pero el amor, este tipo de amor, un amor sobrenatural en la tierra, el Señor lo designó para que nosotros le glorifiquemos aquí por medio de Él. Okay, entonces habla de vestirse de amor. Entonces estamos usando Colosenses 3:12 para resumir el amor en 4 cosas. Okay, y recuerden, número 1, les dije que el amor debe incluir el mostrar bondad al prójimo. O sea, el amor se expresa por medio de hacer el bien. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor en Lucas nos dice que inclusive a nuestros enemigos les hagamos el bien y no el mal? Que no tiene chiste amar a aquellos que te aman a ti. Si el chiste, si queremos ser hijos de Dios, vamos a amar a los que no nos aman, a los que no nos hacen el bien. Entonces el amor es precisamente mostrar bondad, hacer bien a otros. Número 2, el amor se vive, se expresa manteniendo una postura de humildad hacia el prójimo.
y no de egoísmo. El egoísmo es lo contrario del amor porque es lo contrario a la humildad. Y la humildad se define como aquello, cuando nosotros se define como considerar al otro más importante que uno mismo, los intereses de los demás como primero. Entonces, si tú estás en una postura donde tú estás diciendo, no, pero ¿yo qué? Pero yo, y a mí me hicieron esto, y yo me sentí así, yo, no estás considerando los intereses del otro, nomás los tuyos. Y no puedes amar si no estás considerando los intereses de los demás como más importantes. O si hay ambición, o si hay codicia, si hay envidia, si hay celos. Todas esas cosas tienen su raíz en una falta de humildad, en una vanagloria, en una exaltación donde, como decía ahorita Abelardo, en donde nos amamos demasiado nosotros mismos. Toda esa terapia barata, ¿verdad? Que lo que tú tienes que hacer es amarte más para poder amar a los otros. Eso es basura, hermanos. Es basura. Y si ustedes, soy psicólogos aquí, piensan que eso es verdad, les tengo que decir, eso es basura, y es porque es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios asume que nos amamos demasiado. Por eso dice el Señor que amemos a los otros como nos amamos a nosotros mismos, porque dice, si tú amas a los otros igual como te amas tú, ya la vas a hacer. El problema es que no amamos a los otros como nos amamos nosotros. El problema no es nuestra autoestima, el problema es que nos estimamos demasiado. ¿Okay? Entonces, la postura de humildad es la segunda parte. La tercera parte del amor es que nosotros tenemos que mantener una actitud de mansedumbre. Y la actitud de mansedumbre, como Jesús que dijo, sed humildes, yo soy humilde y manso, aprended de mí que soy humilde y manso. Tienen que aprender, verme a mí y ustedes ser iguales. Y la mansedumbre significa que somos pacientes, que podemos soportar al hermano. Soportar significa sostener y significa también que no reaccionamos. ¿Okay? El problema casi siempre es la reacción, la sobrereacción a las ofensas, a los agravios, a las faltas que no me hicieron, que no me trajeron, que no me incluyeron, etcétera. Reaccionamos y reaccionamos con juicio, reaccionamos de una manera a veces hasta incongruente con la realidad. Y eso nos lleva entonces a ponernos una posición adversarial contra la otra persona, de tal forma que no le amamos porque no estamos en mansedumbre, dóciles, blanditos, suavecitos. ¿Ok? Que es lo que dice el Señor aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener una actitud de mansedumbre, paciencia y soportándonos unos a otros. Y la cuarta es que tenemos que estar dispuestos a perdonar las ofensas del otro. Entonces, la definición del amor que les di, que se la repetí varias veces para que la escribieran, inclusive creo que la pusieron en el internet, en la página de Gracia Soberana, no sé, pero les dije esto: amar es mostrar bondad incondicionalmente a otros, porque es como Cristo lo hizo. Mostrar bondad incondicionalmente a otros, manteniendo una postura de humildad y mansedumbre que nos lleva también a soportar y perdonar las ofensas de otros. Amar es mostrar bondad incondicionalmente a otros, manteniendo una postura de humildad y mansedumbre que nos lleva también a soportar y perdonar las ofensas de otros. Si lo quieres tú acordarte la manera más sencilla, es esta: amar es hacer el bien a otros y no tomar en cuenta cuando nos hacen mal. Eso es el amor. Amar es hacerle el bien a otros y no tomar en cuenta cuando nos hacen el mal. Entonces ahí se darán cuenta ustedes que no está tan fácil, ¿verdad? Si el problema es, hermanos, que nosotros tenemos una naturaleza en nuestra carne que reacciona, que esto es antinatural. Amar así, hacerle el bien a otros, a nuestro prójimo, a todos, de manera incondicional. Mantener una postura humilde, pensando en los intereses de los otros y ser mansos y pacientes, soportando a los demás y estando dispuestos a perdonarles todas sus ofensas,
Como Cristo nos perdona a nosotros todas nuestras ofensas. Ahorita le acabamos de pedir perdón al Señor y queremos que nos perdone, ¿verdad? Esperamos, es más, ya nos sentimos perdonados. Pero cuando alguien más nos pide perdón a nosotros, ¿estamos dispuestos a perdonar así? De tal forma que la otra persona asuma que ya se le perdonó. Como Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar a los demás. Esto no es natural, no nos nace, ni nunca te va a nacer. Esa es la cosa que quisiera yo que quedara claro, que no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios, sin el poder del Espíritu obrando en nosotros. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros entonces vamos a continuar nuestro mensaje de Somos la Comunidad del Amor, viendo la segunda parte. La primera parte que vimos la semana pasada es que el amor es bondadoso y humilde. Bondadoso y humilde. Y ahora vamos a ver que el amor es manso, o sea, soporta, y el amor perdona. El amor es manso y el amor perdona. ¿Ok? Esta característica de que el amor es manso tiene que ver de manera general con la manera en que respondemos ante aquellos que de alguna forma nos han hecho algún daño o nos han ofendido. La mansedumbre tiene que ver con tu reacción, cómo respondes. ¿Ok? ¿Cómo respondes? El otro día, ayer, no me acuerdo dónde andaba, en Walmart, y estaba una persona y yo venía distraído caminando por el pasillo, estaba una persona parada, yo no sé si se hizo para atrás o se metió al pasillo o qué, yo venía y le pegué, pero fuerte, o sea, era un hombre más grande que yo, y le pegué en el hombro, ¿ok? O sea, hombro contra hombro, y él por la espalda y yo le pegué. Y cuando le pegué, o sea, me asusté, dije, le pegué a alguien, pero fuerte, ¿verdad? Venía yo de este lado, casi no veo, entonces, pues yo no lo vi. Y así de tiro me choqué contra él. Entonces me volteé y me disculpé con él. Ahora, él tenía ahí la opción de cómo iba a responder. A mí me ha pasado, cuando estoy en Estados Unidos, yo hago una cosa como esa, las personas se agravian. Allá como toda la onda se trata de uno y mis derechos y cómo te atreves y quién crees que eres. Entonces, pero este hombre que era un americano volteó y me sonrió y me dijo, no tengas cuidado, no te preocupes. Y yo me disculpé sinceramente con él, le dije, discúlpame, no te vi, perdóname. Yo creo que me vio y dijo, diantre viejo, ciego, tonto aquí, ¿verdad? Pero me dijo, no te preocupes. Y se sonrió, me bendijo tanto. Eso es mansedumbre. O sea, no reaccionó, no dijo, ¿por qué me pegas? ¿Qué te pasa? Eso no es mansedumbre. Eso es lo contrario a la mansedumbre. Eso es ser bronco, eso es ser bravo, ¿no? Eso es ser fiero. Eso es decir, a mí no me hacen esto. Eso no es mansedumbre. El Señor dice, la mansedumbre la definió, que Él, cuando lo iban a llevar a la cruz, iba como un cordero al matadero. Y dice, no abrió su boca. No abrió su boca para quejarse, para reclamar, para nada. Como una oveja a un matadero, así fue calladito el Señor. Entonces la mansedumbre, hermanos, levanten la mano todas las personas que son mansas de naturaleza. Ahí hay una señora, dos. Usualmente esas personas tienen así como que atole en la sangre, ¿verdad? Y no es que sean mansas, no es que haya mucha mansedumbre, lo que pasa es que tarda mucho en llegarles la señal al cerebro. Entonces ya cuando ya quieren reaccionar, ya pasó todo, ya es demasiado tarde. Okay. ¿Por qué es que nosotros necesitamos mansedumbre? Esto tiene mucho que ver con tener un freno a nuestra reacción. Frenar el impulso, porque el impulso natural es de agresividad, es de autodefensa. El impulso natural es de responder, de defendernos. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué me haces esto?
¿ok? Eso es lo natural, pero lo natural, recordemos, viene de la carne. Fíjense, les voy a recordar esto, lo leímos la vez pasada, lo voy a volver a leer, necesitamos leerlo y leerlo y leerlo. 1 Corintios 3, 4, la descripción que hace del amor, que no es ni siquiera una descripción completa, pero es una descripción muy amplia del amor que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 3, dice: el amor es paciente, no se desespera, se espera, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. ¿Ven cómo tiene que ser humilde el amor? No se porta indecorosamente, o sea que no es ofensivo, no busca lo suyo, otra vez ahí es humilde. Pero noten esto, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Cómo? O sea, me chocas, me pisas, me tiras el café, o sea, me pasas y me das un bachón, o sea, me das un codazo. El otro día que estábamos en el día de campo, bueno, no sé si este año o el año pasado, yo estaba en la carpa, no sé qué estaba haciendo con la carpa o algo estaba moviendo yo así, y vino una hermana, se acercó y le puse un trancazote aquí en la frente y se le hizo hasta un chipote, ¿verdad? Me dio mucha pena por ella. Gracias a Dios que no se irritó, tenía derecho a irritarse porque duelen bien mucho esas cosas. Okay. No tome en cuenta el mal recibido. O sea, a veces hacemos cosas que dañamos a otras personas. Y entonces cuando lo hacemos lo tenemos que reconocer y tenemos que pedir perdón y disculparnos. Pero la otra persona también tiene un rol. Tú vas a ofender a alguien, ¿ok? No te engañes ni pienses que nunca ofendes o que nunca vas a ofender a alguien. Vamos a ofender a otros. Y te puedo garantizar que te van a ofender a ti también. Te lo puedo garantizar. Y si tú estás invitado a esta iglesia y piensas, ya llegué a una iglesia bien suave y bien padre, bueno, para empezar el día de hoy ya te diste cuenta que somos chafas. No podemos hacer lo más sencillo como discípulos, que es venir a adorar a nuestro Rey. Te estamos dando un testimonio pésimo de lo que Cristo significa para nosotros. Decimos con nuestra boca que Cristo es todo y no podemos levantarnos temprano para adorarlo. Okay. Así de chafas somos. O sea, somos flacos como creyentes, como discípulos. Pero también si tú pensaste, bueno, pero cuando menos son buenas personas, también te tengo que informar que no lo somos, no somos buenas personas. Batallamos para amar y sabes una cosa, lo más probable que si tú te quedas aquí un par de meses, alguien te va a ofender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos seres que aunque hemos recibido perdón y hemos sido redimidos, tenemos todavía una naturaleza pecaminosa que si nos descuidamos y caminamos en esa carne, vamos a rozarnos de una manera real, de una manera ofensiva. A veces lo hacemos intencionalmente, a veces lo hacemos no intencionalmente, pero de todas maneras lo hacemos. Entonces dice que aquí que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Aquí lo tremendo del versículo 7 de 1 Corintios 13 es que dice todo, todo, todo. Porque ustedes pueden estarme oyendo hablando aquí del amor y de soportar y de ser mansos, y pueden decir, no, yo sí estoy dispuesto a ser manso, yo sí estoy dispuesto a no reaccionar. Y no, yo te digo, ante todo lo que te hagan, todo, ¿estás dispuesto a sufrirlo todo? ¿Estás dispuesto a creerlo todo? ¿A esperarlo todo y a soportarlo todo? Entonces nos lo pone el Señor demasiado alto. Pero miren estos 4 elementos
¿Cómo se soporta el mal recibido? Dice que todo lo sufre. En el amor, hermanos, hay un elemento de aguantar. El elemento de no reaccionar, de no responder de inmediato. Quiere decir, cuando dice que todo lo sufre, que estás dando oportunidad al amor, que te esperas, que te frenas en tu reacción para que entonces puedas responder en el espíritu, no en la carne, en lugar de reaccionar en la carne. O sea, todo lo sufre quiere decir que tú te frenas, aguantas, lo sufres. Es que la verdad de las cosas, no nos gusta sufrir. Si me hicieron algo, no me gusta sufrirlo. No quiero. A nadie le gusta sufrir. Todo lo sufre quiere decir tú lo aguantas, lo absorbes. ¿Ok? Dice el Señor, esto, mira, si te dieran una cachetada. Ayer le dije a Kena, le dije, oye, tú nunca me has dado una cachetada. Me dice, pues no te la busques, viejo, porque... Dice el Señor, si te hieren en una mejilla, pones la otra. ¡Wow! O sea, no reaccionas al punto que ni siquiera te quitas. A mí si me dieran una cachetada, inmediatamente me hago para atrás, ¿verdad? Pero dice el Señor, pon la otra mejilla. ¿Qué tipo de amor es este? Bueno, ahí empieza. Tiene que haber un elemento de aguantar. Segundo, dice, todo lo cree. Esto quiere decir que cuando tú aguantas y das oportunidad, tienes oportunidad o tienes la opción de pensar, de pensar qué vas a creer. Siempre les he dado este ejemplo de un hermano aquí de la iglesia que es doctor, que una ocasión estaba aquí, ya se había acabado el servicio y le hablaron y salió corriendo, salió bien apurado del auditorio, estaba una persona afuera y pasó él y él lo saludó o ella lo saludó. Ay, doctor, y pasó y ni la volteó a ver. Esa persona se puso una ofendida, pero tremenda. No, es que no sé qué, que quién se cree, que arrogante, que esto, que maleducado, que esto y esto otro, que algo debe tener contra mí, guau. Pensó un chorro de ondas. Después cuando nos enteramos, le preguntamos al doctor, dice, pues es que se había desmayado una persona y me hablaron de emergencia, que por favor fuera rápidamente a la enfermería para ver qué le estaba pasando, porque esta persona estaba teniendo un ataque ahí. Esa persona no lo sabía. ¿Qué hizo? Reaccionó. ¿Se fijan? Reaccionó. Y entonces no aguantó la falta de saludo, reaccionó y en lugar de preguntar, se ofendió así. Creyó lo peor, juzgó. ¿Ok? Tú tienes la opción de lo que tú vas a creer acerca de las cosas que te hacen. Ese joven con el que choqué yo ayer, él tenía la opción de creer, este cuate adrede me tiró el espaldarazo. Él podía haber pensado eso, o podía haber pensado, pobre viejo, ya no ve de ese lado, ya está medio ciego, ya viene, hasta senil pudo haber pensado que estaba yo, ¿verdad? O sea, él tiene la opción, ¿qué vas a creer? No pienses lo peor del hermano. No pienses que su motivación era de lo peor. No pienses que lo hizo intencionalmente, que es un insensible, que es un miserable, que es un desgraciado. O sea, porque eso es lo primero que hacemos. Pensamos lo peor, creemos lo peor en lugar de creer lo mejor. Tercero, dice, todo lo espera. El que decide creer lo mejor, puedes esperar algo bueno en lugar de algo malo. Tú puedes creer y esperar que eso es una oportunidad. Y es una oportunidad para fortalecer la relación, no para destruir la relación.
que es una oportunidad para tú amar y glorificar al Señor. Tú puedes esperar, Señor, yo te pido y espero, Señor, y quiero que tú hagas de esto algo glorioso, para bendición de aquel hermano y para bendición mía y para gloria de tu nombre. Tú puedes esperar, ¿verdad?, lo mejor en lugar de esperar lo peor. No, ¿para qué voy y le digo? No, ya sé que se va a enojar. No, ni para qué le digo. No, mejor ahí me quedo ofendido yo. ¿Para qué trato de arreglar las cosas? Va a seguir igual, va a seguir peor, ¿verdad? No, si Él quiere que venga a hablar conmigo. O sea, nosotros no esperamos nada en muchas ocasiones y entonces no caminamos, no avanzamos. Pero si tú todo lo crees, todo lo sufres, todo lo crees y todo lo esperas, entonces, ya te fijan, para el paso cuarto dice, y entonces todo lo soporta, todos lo soporta, quiere decir que ya es la consecuencia de no reaccionar, de sufrirlo, de creerlo y de esperarlo. Ya cuando llegas al cuarto, todo lo soporta, ya nos damos cuenta que entonces eso es más bien la consecuencia, no algo que nosotros tenemos que hacer. Pero como les digo, esto no es fácil, no es natural, ¿verdad? Y nosotros, el Señor nos está llamando a que vivamos así. En Efesios 4:1, lo repite el Señor, el pasaje paralelo, dice, yo pues prisionero del Señor os ruego. Pablo dice, les ruego que vivas de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, la manera digna, la manera del evangelio, la comunidad que debemos de ser, debemos de vivir de esa manera digna, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se fijan? O sea, ¿cómo vamos a vivir humildes, mansos, pacientes, soportándonos unos a otros y esforzándonos de que nada venga a separarnos? Nada, hermanos, ni ofensas chicas ni ofensas grandes. Pero ¿cómo entonces lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ser así tan mansos, ¿verdad? Bueno, la clave está, yo creo que es una clave importante para mí, es recordar quiénes éramos antes que Cristo nos salvara. En Efesios 2:12 dice, recordad que en ese tiempo, cuando Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 2, está hablando de los judíos y de los no judíos y de cómo había una enemistad entre ellos. Había enemistad. Y Pablo les está hablando que ahí en Éfeso estaba el Señor haciendo algo nuevo, una nueva humanidad donde estaba uniendo judíos y no judíos, que se odiaban, ¿verdad? Estaban en enemistad. Y estaba haciendo el Señor algo nuevo, dice, y entonces les dice, pero ustedes gentiles, acuérdense cómo eran. Dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Nosotros, hermanos, éramos enemigos de Dios. Nosotros habíamos ofendido a Dios gravemente. No teníamos ninguna base, es más, nosotros seguimos ofendiendo a Dios. Ahorita estábamos de rodillas reconociéndolos. ¿Y qué hace el Señor? Yo muchas veces pensé, ¿verdad? Yo pecaba y yo salía de la casa con temor, decía, me va a caer un rayo, me van a chocar, me va a entrar un cáncer. Porque yo no me daba cuenta que Cristo es manso, lento para la ira, paciente, tardo para enojarse. Es manso y no nos trata como debería tratarnos. Entonces yo tengo que acordarme cómo estaba yo antes, separado de Dios, sin Dios y sin esperanza, y Él vino por mí. Él vino por mí.
Esa debe ser mi principal motivación para la mansedumbre. Como Cristo es manso conmigo, paciente conmigo, me ha perdonado tantas veces, ha soportado, no reacciona, no me ha mandado un rayo para fulminarme. Cuando que bien y justamente podría hacerlo. Yo debo recordar eso cuando alguien venga y peque contra mí. Nada, hermanos, de lo que te hagan, por muy grave que te hayan ofendido, agraviado, atacado, robado, abusado de ti. Y yo sé que muchas ofensas son muy graves. Nada se compara que nosotros por nuestro pecado hayamos llevado a Cristo a la cruz, al Hijo de Dios inocente, fue muerto por nuestra culpa. Ese es el pecado mayor. Entonces, nosotros tenemos que ser mansos. Ahora, el amor perdona. El amor perdona, como Cristo os perdonó, dice Colosenses 3:13, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tienes queja de alguien? La respuesta no es que vayas y hables con el pastor y te quejes. La respuesta es que perdones. ¿Qué significa el perdón? El perdón significa que dejas ir a las personas. Me lo voy a poner muy sencillo. Si a ti te chocan, viene un tipo, ¿verdad? Y viene exceso de velocidad, te rebasa por la derecha, se te mete enfrente para dar una vuelta ilegal en U y te choca. ¿Ok? Culpable absolutamente. Tú venías en tu carril a la velocidad correcta, hasta traías el ecológico. Y el otro sin placas, sin seguro, sin nada, exceso de velocidad, venía en la vuelta como loco ahí y te choca. ¿Sabes qué significa el perdón? Que lo dejas ir, le dices, ¿sabes qué? Vete. Vete antes de que venga el tránsito. Te perdono el agravio. ¿Eso significa el perdón? Y yo sé que aquí la gran mayoría están diciendo, no. Que me pague, que se haga responsable, que le duela. Yo quiero que le duela. En Estados Unidos la gente es tan así, ¿verdad? Tan individualista, y la voy a decir así, ¿verdad? Y que me perdonen los hermanos americanos, porque no todos son así, pero muchos son así. Hay un egoísmo donde la gente piensa que merece. Tú chocas a alguien y no solamente tienes que pagarle los daños, le tienes que pagar por el malestar y te demandan por el estrés emocional. O sea, no solamente no te perdonan, sino te quitan más de lo que realmente merecen. Así nosotros también podemos ser. Así podemos ser. Queremos pago, queremos venganza, queremos desquite, queremos que nos retribuyan, o sea, que nos den a nosotros. Y esa reacción, hermanos, no es espiritual. Y no estamos hablando, pues es que no es justo. No, es que el amor no es justo. El amor no es parejo. Eso lo vimos la vez pasada, es incondicional. Aquí no hay nada de que justicia. Si estuviéramos hablando de justicia, entonces ninguno de nosotros mereceríamos perdón. Pero Dios no nos trató conforme a su justicia. Nos trató conforme a su gracia y su misericordia y nos perdonó cuando no merecíamos ni que existiéramos. Con el único que obró con justicia es con Cristo Jesús, cuando puso nuestros pecados sobre Él. Díganme si eso era justo. Díganme. Y entonces, ¿cómo nosotros le reclamamos justicia a Dios? No es justo, Señor. Fíjate nomás lo que le dices a Dios. Es que no es justo que me hayan hecho esto. Y escucha la voz del Señor diciendo, ¿y era justo que mi hijo pagara por tus pecados en la cruz?
¿Eso es justo? ¿Es justo que yo siga sosteniendo tu aliento cuando que tú estás ofendiendo mi gloria? Hermanos, yo no quiero que Dios me trate a mí con justicia. Quiero que me trate conforme a su gracia. Y entonces el Señor dice, bueno, como yo te perdoné, así ahora perdona tú a los demás. Entonces, cuando queremos eso, es que queremos que aprendan la lección. Es que si nos perdonamos, entonces va a seguir igual, va a seguir abusando de mí. Nos pone a la defensa, nos pone en reacción, ¿ok? Y entonces queremos que el agresor pague por su culpa, queremos que compense, que haga una reparación equivalente, queremos que desquite, ¿verdad? Eso del desquite, hermano, se llama venganza. Si tú quieres que pague, si tú quieres que compense, si tú quieres algo, ¿verdad? Reparatorio, estás buscando venganza. El capítulo 12 de Romanos, que es una serie que es un mensaje que Abelardo va a predicar. Dice en el capítulo 12, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ya ven que ese es el amor, es hacer el bien, es bendecir. Pero el versículo 12, 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Ahí está. ¿Te hicieron un mal? No puedes pagarle con la misma moneda. Tienes que pagarle con un bien. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto a vosotros dependa. Estad en paz con todos los hombres, amados. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, nosotros respondemos al mal con bien. Eso es lo que nos dijo Cristo en Lucas la semana pasada. O sea, al que te haga mal, bendícelo. ¡Wow! O sea que no tenemos nosotros la opción de estar buscando estar parejos, ¿verdad? Entonces es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, en el matrimonio, que se enoja nuestra esposa, ¿verdad? Porque algo le hicimos, ¿verdad? Entonces está enojada. Entonces viene el esposo así, híjole, ya está enojada mi esposa, no sé ni qué hice, ¿verdad? Pues le voy a pedir perdón bien rápido. Oye, perdóname, ¿qué pasó? Porque no, ¿cómo que qué pasó? Pues no me dijiste que ibas a ir a recoger esto y que ibas a pagar esto. Yo te pido un solo favor y te vas con tus amigos y no lo hiciste. Y dices tú, chin, sí es cierto. No sabes qué, mi amor, perdóname, déjame, voy a pagar. No, ya no. ¿Ya para qué? Ya no quiero. No, perdóname, de veras, perdóname. No, ya, me estás diciendo perdóname nomás para que me contente. No, ahora no te duele. Y entonces tiene que mostrarse así el esposo por un par de días, ¿verdad? Así, no, ando bien dolido, haciéndole ahí, ¿verdad? Favores y todo para que ella vea, bueno, ya vea que sí estás arrepentido, ¿verdad? Ese es un perdón condicional. Perdonamos si siento que está suficientemente dolido, suficientemente arrepentido. Si no, te castigo, me vengo con la espalda fría, ¿verdad? No te hablo, te sirvo los frijoles fríos y todas esas cosas, para que veas, para que te duela. ¿Qué estás buscando? Pago, venganza, ¿verdad? Y todas las mujeres se quedaron pero en silencio. Es que si lo perdono me lo va a volver a hacer. Ni modo. Al que te haga mal, dice la Biblia, no le pagues con mal, págale con bien. ¿Verdad que no es natural? ¿Verdad que no nos nace ser así? Necesitamos que sea algo sobrenatural, hermanos. Sobrenatural. Y no estamos hablando nomás de tolerar a las personas, no estamos hablando nomás de decir, bueno, está bien, no les voy a
No le voy a estárselo recalcando. Pero si nomás lo estamos sobrellevando, hermanos, en lugar de estar buscando el bien, no estamos amando. Pero el problema es que la falta de perdón produce rencor. Y el rencor contamina. El rencor te destruye. El rencor es un cáncer en tu corazón que destruye hasta tu cuerpo físico. Yo he visto personas paralíticas en una cama por el rencor tan arraigado que tienen de algo que les hicieron, y lo tienen tan agarrado que los está consumiendo. ¿Y qué es el rencor? Es cuando no perdonas, entonces tú estás como recordando y repasando. Ustedes van a darse cuenta que una persona tiene rencor porque sigue hablando de la ofensa. Lo trae y lo trae y lo trae, como que lo reviven, ¿verdad? ¿Cómo se dice rencor? ¿Cuál es la otra manera de decir rencor? Resentimiento. O sea, de vuelta, lo sientes. Entonces, lo que tú estás haciendo cuando tienes el rencor, te ofendieron una vez, te sentiste mal. Entonces, el rencor lo que hace es que lo tienes y lo vuelves a sentir y lo vuelves a sentir y ya se te está olvidando y te acuerdas. Ay, sí, ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo, si lo que me hizo, y lo sientes otra vez y lo revives y lo revives y lo sacas y lo repasas y lo repasas de tal forma que se va acumulando en tu vida, ¿verdad? Lo vas agregando y cada cosa que esa persona hace, lo metes a la bolsa esa de rencor, lo vuelves a incluir. Y le agregas y se hace más grande y más grande. Hermanos, eso se llama odio. No es justo, no es espiritual, es antiespiritual, anticristo. No estás obedeciendo al Señor. El rencor es pecado. ¿Ok? El rencor es pecado. Es odiar. Acuérdense de los dos deudores, al que le perdonaron la vida y salió de ahí con el rey, se encontró otro que le debía unos pesos y lo agarró y lo estaba ahorcando. Dijo el Señor, pero ¿cómo es posible si yo te perdono la vida, que a este no le puedas perdonar esa ofensa? Entonces, hermanos, hay una realidad, pero sí va a haber ofensas, las va a haber, se los puedo asegurar. Nos podemos ofender y nos van a ofender. ¿Cómo entonces vamos a responder? No podemos responder en la carne. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Pero luego vean esto, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado como esa persona fue tentada. Vean la actitud, y la clave aquí dice, vosotros que sois espirituales. Y a los que más sorprendemos, yo no ando sorprendiendo a nadie en allá que está pecando, que ni cuenta me doy cuando algunos de ustedes pecan. ¿Cuándo me doy cuenta que algunos de ustedes pecan? Cuando vienen y me ofenden a mí. Entonces sí me doy cuenta que pecaron, ¿verdad? Y rápido me sorprendió, oye, me ofendió me agravió, me falló, me quedó mal, me dijo algo y no lo hizo y era lo contrario, me juzgó, me criticó, lo que sea. Entonces cuando yo sorprendo a alguien así, o más bien la otra persona me sorprende a mí con su pecado, lo que yo tengo que hacer es responder en el Espíritu. En el Espíritu, en mansedumbre, sin reaccionar, ¿ok? Considerándolo a Él en humildad y considerándome yo mismo. Cuando una persona me ofende, es mi oportunidad para yo bendecirlo, para hacerle un bien, de ir con Él, pero no a reclamarle, sino a restaurarlo. De ir y restaurarlo.
Y yo sé que en muchos casos, y lo entiendo, cuando alguien te ofende, la reacción es mejor alejarte, ¿verdad? Pero también esa es una reacción. Y te sientes dolido y te sientes afectado, y dices, esta amistad se afectó, ¿por qué me hizo esto el hermano? Y te alejas, pero, ¿verdad? Si eres espiritual vas a buscar restaurarlo, le vas a hacer un bien, vas a ir a buscar y vas a hablar con el hermano y le vas a decir, mira, quiero explicarte lo que pasó, me dijiste esto me dolió, para que él pueda verlo y decir, oye, de veras, o sea, es que no me di cuenta, o sabes que sí lo dije, fue torpe de mi parte, perdóname. Ok, qué bueno, sabes que le estás haciendo ya un bien ahí. Y la relación, en lugar de perderse, se fortalece porque tú estás con una intención ahí de restaurar al hermano. No crecemos, hermanos, en esto porque no hay ese espíritu entre nosotros. Nos quedamos en la reacción. Y no solamente es la mansedumbre de no reaccionar, sino luego en el espíritu ir y restaurar. Restaurar. Entonces quiero que vayan a sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Y esto es algo que vamos a tener que seguir viendo. Y yo le pido a Abelardo y a Alex que lo tomen en cuenta a partir de todos los mensajes que sigan. Tenemos que caminar en el Espíritu. Hoy no lo vamos a poder ver, pero se los quiero dejar porque, como les dije, yo siento que esto les va a ayudar muchísimo. Verlo así. ¿Okay? Gálatas capítulo 5, versículo 14. Pablo les dice a los Gálatas que también estaban embroncados, gentiles contra judíos, estaban peleando. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia está llena de esto. Esta es la clave, amarnos como a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. ¿Qué significa morderse? Devorarse. Eso con las palabras, es el atacarse, el hacerse daño. Y ellos estaban consumiendo, se estaban desgastando. Y eso es lo que sucede en la iglesia cuando en la iglesia hay rencor y hay ofensas no perdonadas, se desgasta. Dice, digo pues, aquí está la clave, digo pues, aquí nos la da Pablo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces tú puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver el Espíritu y la oposición del Espíritu y la carne con el perdón y con el soportarnos y con el amarnos? ¿Qué tiene que ver? Todo en la vida cristiana tiene que ver con esto. Esta es nuestra realidad interna. Discernir esto es la clave para caminar y para prosperar en el Evangelio. Ahora bien, dice Pablo, las obras de la carne son evidentes, claras, se pueden ver. Evidente significa que se pueden ver. Fíjense cómo se ven las obras de la carne. Estas son las obras de la carne, son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Y a veces hasta ahí nos quedamos en las obras de la carne, pero fíjense las que siguen: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Eso significa disensiones, sectarismos, yo aquí y tú allá, envidias, borracheras y orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, porque yo le he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si tú quieres una motivación para perdonar, una motivación para amar, piensa esto: hemos sido hechos coherederos con Cristo Jesús. Aquí está diciendo
Que si tú dices, es que yo soy cristiano, Cristo murió por mí, pagó por mis pecados, yo me voy a ir al cielo. Sí, pero en el cielo nosotros vamos a heredar. Si tú vives en la carne, ¿sabes qué vas a heredar? O sea, no heredarán el reino de Dios. O una de dos, si estás caminando en la carne así, practicando y viviendo estas cosas, o no conoces a Cristo, o estás viviendo en la carne y menospreciando y contristando al Espíritu Santo, no vas a recibir herencia. ¿Ok? Entonces nosotros debemos hablar y darnos cuenta, lo natural, cuando piensen en lo natural, piensen en la carne, en lo natural, lo que nos sale natural es lo de la carne. Y las obras de la carne, no piensen en borracheras ni en orgías, piensen en los pleitos, piensen en como lo pone la nueva traducción viviente. Dice las obras de la naturaleza pecaminosa, porque la carne la traducen ellos naturaleza pecaminosa, dice es hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. O sea, esta onda de separarnos y de dividirnos y de alejarnos y de tener enemistad, hostilidad uno con otro, esta disposición que tenemos a pelearnos. Hermanos, esas son obras de la carne. Y es una hostilidad residente, la traemos adentro. Y si tú piensas que la ofensa, dices, ¿cómo quieres que perdone? Esta persona me hizo esto, es la culpa de él. Por eso es que estoy dolido, enojado, rencoroso, por eso es que estoy alejado, etcétera, etcétera. No, esa persona hizo lo que le es natural, que es meter la pata. Pero tú estás reaccionando de tu manera natural también, que es responder con hostilidad. Los dos están en la carne. Y entonces cuando en la iglesia, con los cristianos, no andamos en el Espíritu, sino que nos descuidamos y le damos cabida a la carne, ¡fum!, sale la carne y afectamos a otra persona. Y en la otra persona anda en la carne y reacciona. ¿Por qué? Porque la tentación de la ofensa de la otra persona es que reaccionamos en la carne. Ahí está, esa es la razón. Por eso es que hay pleitos y dificultades entre nosotros. Dice entonces, más el fruto del Espíritu es, ¿y cuál es la primera expresión? Fruto no es plural, no son los frutos del Espíritu, es lo que produce el Espíritu. Noten que es singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que significa que tienes una disposición de hacer el bien, bondad, que significa que haces el bien, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Noten ustedes, la descripción del fruto del Espíritu tiene que ver todo con nuestra interacción horizontal. ¿No les sorprende que no dice, y el fruto del Espíritu es que vas a adorar a Dios? El fruto del Espíritu es que vas a testificar a otros. El fruto del Espíritu es que tú vas a aprender la Biblia de memoria. No, el fruto del Espíritu es que vas a amar a tu hermano. El fruto del Espíritu es que vas a tener gozo cuando tú estás con tus hermanos. El fruto del Espíritu es que tú vas a tener dominio propio y no vas a reaccionar, y vas a poder ser humilde y manso. Y vas a poder ser paciente y vas a poder ser benigno y mostrar bondad contra el otro.
wow, es horizontal. Es horizontal. Eso me dice a mí, hermanos, que la vida en la comunidad del Evangelio es una vida en el Espíritu. No podemos vivir como testimonios del amor de Dios en nuestras vidas si no caminamos en el Espíritu. Lo que el Espíritu quiere producir en nosotros es la expresión de una comunidad de amor. Habrá personas en tu vida que cuando tú los ves no te dan gozo verlos. Eso es la carne. Hay personas que cuando tú las ves te despierta hostilidad. Eso es la carne. Hay personas que si tú las ves dices, híjole, mejor ni hablo con eso porque no me voy a aguantar y le voy a decir sus verdades. Eso es la carne. El Espíritu es que tú ves a tus hermanos y te da gozo. Y si te hicieron algo, hay un freno, y hay una mansedumbre, y hay una paciencia, y un deseo de hacerle bien a esa persona en lugar de hacerle un mal. Hacerle un bien en lugar de que te pague. Hermanos, esto es vivir de manera sobrenatural. Y la única manera de vivir de manera sobrenatural es que nosotros sacrifiquemos, crucifiquemos nuestros deseos, nuestras pasiones. Nosotros, dice, hemos crucificado la carne, y de la carne de nuestra naturaleza pecaminosa salen las pasiones y los deseos, lo que nos está saliendo, lo que queremos, lo que nos surge. Cuando se nos calienta la cabeza, es la carne y la tenemos que crucificar. Tito dice que los deseos de la carne se tienen que negar. Tenemos que decirles no. ¿Okay? En tu carne no vas a poder amar, ni soportar, ni ser manso, ni perdonar. Entonces, la solución no es 5 pasos para perdonar a tu hermano que te ofendió. No te voy a decir eso. Ya estabas listo para apuntar. Dime cómo. Te voy a leer, ¿verdad? El texto sobre cómo debemos de caminar nosotros en guerra espiritual, porque se aplica también aquí. Miren, Santiago 4:6. Si nosotros tenemos que crucificar y negar y pelear, en otras palabras, tenemos que pelear contra las pasiones de nuestra carne. A la carne hay que darle en la torre. ¿Ok? Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué dijimos que el amor tenía que ser? ¿Qué? Humilde. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillados en la presencia del Señor y Él los exaltará. Miren, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el perdón? Nomás sustituyen ahí donde dice resistid al diablo y huirá de vosotros. Pónganle, si la Biblia dice que tenemos que resistir nuestras pasiones, nomás quítenle diablo y pongan pasiones de su carne. Pónganle la carne ahí. Resistan su carne. Pero para resistir tienes que estar en una postura de sometimiento a Dios. ¿Por qué? Tienes que estar diciendo, Señor, tú eres rey, yo no lo soy.
hágase tu voluntad y no la mía. En las ofensas, hermanos, está perfectamente, súper claro, transparente, no tiene problemas hermenéuticos de interpretación. Clarito. Un niño de 7 años te lo entiende. Perdona a los que te ofenden como Cristo te perdonó a ti. Díganme qué dificultad en entender esa voluntad de Dios. Y repetida. Entonces, yo me tengo que someter. Señor, hágase tu voluntad. Hijo, tú sabes cuál es mi voluntad. Sí, ya sé, Señor, tengo que perdonar, ¿verdad? Exacto. Ve y perdona. Pero es que no me han pedido perdón. Ve y perdona. Pero es que me hicieron algo grave. Ve y perdona. Pero es que no se ha arrepentido. Ve y perdona. Perdona. Punto. Te he sometido a mi voluntad. Haz mi voluntad. Punto. Perdona en una actitud de sumisión y resiste lo que tú te surge. Acércate a Dios. Tu respuesta para perdonar es tu comunión con el Señor, porque va a surgir de tu vida espiritual. En otras palabras, procura más al Señor, procura más su palabra, procura más su comunión con el Señor. Yo te amo, me someto a tu voluntad, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, mi carne se resiste, pero yo la quiero resistir, yo la quiero rechazar, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, no lo que me nace a mí. A eso es, así es, ese es el camino del perdón. El camino del perdón no es volteando a ver al ofensor. El camino al perdón es volteando a ver a tu rey. Dices, es que no puedo. Él da gracia a los humildes, a los que se someten a Él. No es ver a lo que el otro y lo que te hizo. Es ver a tu rey y lo que Él hizo por ti. Y sometiéndote así, es que tú tendrás la gracia para poder hacerlo. Y si Él te lo pide, si Él te lo manda, quiere decir que puedes hacerlo. Es una actitud de sumisión a su voluntad. Y si tú te enojaste y tú reaccionaste y tú juzgaste y no creíste y no lo sufriste y todas esas cosas, entonces sabes una cosa, ofendes a Dios. Estás ofendiendo a Dios. Y tal vez estás ofendiendo a Dios más que lo que te ofendieron a ti. Pero es que fue muy grave. Sí, fue muy grave. Pero ¿qué es no querer hacer la voluntad de tu rey que te perdonó a ti, que dio su vida por ti y que te dice, ahora yo lo único que te pido es que ames como yo te amé y perdones como yo te perdoné? No quiero, no puedo, no me gusta. Entonces tú tienes que pedirle perdón al Señor por tu rebelión, por tu dureza de corazón, por tu falta de aprecio y agradecimiento por el perdón de Él para contigo. Tú estás ofendiendo a Dios. Y me atrevo a decir más gravemente que lo que a ti te ofendieron. Ahora, yo reconozco que hay ofensas muy graves. Hay cosas que algunos de ustedes han sufrido que son muy serias, muy dolorosas, que tal vez son ofensas que los han marcado toda la vida, gravísimas. No quiero menospreciar las ofensas, pero sí quiero decirte, la solución a esas ofensas tan graves no es volteando a ver al agresor, es volteando a ver al que te perdonó a ti y sometiéndote humildemente a su voluntad y diciendo, Señor, tú me mandas que yo perdone esto. Esto es lo que te va a glorificar. Esto es lo que tú quieres, Señor. Tu espíritu quiere provocar en mi vida. Yo lo hago. Amén. Gloria a Dios. Y si tú estás esperando sentirlo, si tú estás esperando que te nazca,
Es que no me sale, no me nace perdonar. Pues claro que no te van a hacer. ¿Qué nace de lo natural? Las obras de la carne. ¿Tú quieres que te nazca en el Espíritu? Tienes que andar en el Espíritu. Hermanos, esa doctrina falsa de que te tienes que esperar hasta que te nazca antes de obedecer a Dios, eso es falso. Nosotros tenemos que obedecer a Dios el momento que nos damos cuenta que el Señor nos está marcando algo que nos está mandando que tenemos que hacer. En ese momento lo tenemos que hacer. Lo sintamos o no lo sintamos, lo tenemos que hacer. ¿Ok? En lo natural no te va a nacer nunca, pero de rodillas delante del Señor, diciéndole: yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Te aseguro que el Espíritu Santo que está dentro de ti, ese sí van a hacer que nazca amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, dominio propio y fidelidad. Ese sí van a hacer ahí. Él da gracia, Él da mayor gracia. Y te voy a decir esto: no te quedes en el perdón. Para perdonar nomás necesitas tú delante del Señor decir: Señor, yo perdono a mi hermano que me ofendió. Yo lo perdono, lo dejo ir, Señor. No le reclamo más, no revivo esto más, no resiento esto más. Yo lo perdono y da el paso que sigue. El amor es mostrar bondad. En ese momento da el paso que sigue y empieza a orar por esa persona, pidiéndole al Señor las bendiciones que tú quisieras recibir para tu propia vida. Dice: el amor se reduce en esto: haz con nosotros como quieras que hagan contigo. Señor, yo te pido por mi hermano, y piensa: ¿qué me gustaría recibir de parte de Dios? Pídeselo por él. Hazle el bien ahí mismo, orando y pidiéndole al Señor, y sigue orando por él. Yo me acuerdo hace muchos años, una joven vino conmigo, estaba en un colegio religioso, y ella se convirtió a Cristo, y las personas, sus maestros y los directivos de la escuela la empezaron a perseguir, la aislaron, la avergonzaron públicamente, la sacaban del salón, se burlaban todas sus compañeras de ella, y tenía un rencor y un resentimiento contra esa escuela, contra sus maestros y sus compañeras. Y yo le dije: mira, Dios no quiere que tengas eso, eso está mal. Tú tienes que bendecir a esas personas. Te voy a dar de tarea esto: todos los días ora por ellos y pide por su bien. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Yo creo que fueron como 15 días. Vino conmigo y me dijo: no lo puedo creer. No sabes tú el amor que siento por mis compañeras y mis maestros. Hasta regalitos les estoy llevándoles. Cuando obedecemos la palabra de Dios, su voluntad, Él da gracia. Entonces, hermanos, hay que hacerlo, punto. Para la gloria del Señor. Estamos llamados a ser una comunidad de amor.